Mi hermano vivía en mi departamento sin pagar renta, pero trajo a su novia a escondidas. Un mes después, ella cambió las cerraduras y dejó una lista de reglas. Si quieres visitar nuestro lugar, estas son las condiciones. Entonces decidí que era el momento de hacer justicia por mí misma. Fue como despertar de una anestesia. Toda la paciencia, la generosidad, la comprensión que tuve durante meses, se desmoronaron en un instante. Ya no podía permitir que me siguieran viendo la cara. Entré al edificio con el corazón latiéndome en las sienes, las manos cerradas en puños y el impulso de abrir la puerta como si me perteneciera. Porque me pertenecía. Pero la llave ya no funcionaba. Ni siquiera tuve que tocar. Fue Melina quien abrió, como si lo estuviera esperando. Estaba descalza, con su bata de dormir. Y ese aire condescendiente que siempre me molestó desde el primer día. «Ah, eres tú. Qué bueno que viniste. Justo hablamos con Julián de que sería bueno que nos viéramos». «¿Dónde está él?» «En el trabajo. Pero no hace falta que esté. Mira», me extendió una hoja impresa. «Esto es lo que acordamos». La tomé sin entender. Al leerla, sentí un calor que me subió por la nuca. El encabezado decía, reglas para visitantes. Yo, visitante. En mi propio departamento. Melina había escrito todo como si fuera la administradora de un Airbnb. No se permite el uso del baño principal. La cocina estará disponible hasta las 20 horas. Avisar con 24 horas de anticipación. Nada de visitas no autorizadas. Nada de ruidos después de las 22 horas. Y al final, subrayado con marcador. Si no estás de acuerdo, por favor absténete de venir. Este ya no es tu espacio. Sentí una presión en el pecho. No por la hoja. No por ella. Sino por Julián. Porque sabía que si ella había tenido el descaro de escribir eso, era porque lo había permitido. Melina giró sobre sus talones y volvió a meterse. Te aviso cuando Julián vuelva. Ahora tengo que ducharme. Dijo, antes de cerrar la puerta en mi cara. Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse como si fuera una escena ajena. Bajé por las escaleras como un autómata. En la calle, saqué el teléfono y marqué su número. No atendió. Le escribí. Tampoco respondió. 2 horas después, mandó un mensaje. No hagas lío. Estoy trabajando. Hablamos en casa. En casa. El cinismo me revolvía el estómago. Me quedé a dormir en el sillón de mi amiga Pilar esa noche. No podía volver. No porque no tuviera llaves, sino porque no estaba dispuesta a mendigar. Pasé la noche con los ojos abiertos, repasando cada detalle desde el inicio. Cuando le ofrecí el departamento como favor. Cuando me prometió que sería solo por unas semanas. Cuando dejó de buscar trabajo. Cuando trajo a Melina de visita. Cuando ella empezó a llenar mi baño de maquillaje. Mi cocina de alimentos veganos. Mi armario de quejas. Y yo no dije nada. Porque era mi hermano. Hasta que dejó de serlo. Al día siguiente, fui directo al trabajo sin pasar por el departamento. Me costaba concentrarme. No podía pensar en otra cosa que no fuera esa lista. Me ardía la cara de solo recordarla. Era humillante. Era repulsivo. Durante el almuerzo, llamé al administrador del edificio. Le pedí una copia del contrato. Me la envió por correo. Lo confirmé. El contrato estaba exclusivamente a mi nombre. Solo mío. Ni Julián. Ni Melina. Ni nadie más. Esa tarde empecé a juntar pruebas. Facturas de luz. Gas. Internet. Todos los servicios estaban a mi nombre. Todos los meses pagados por mí. También pedí el extracto bancario del último año. Con los pagos automáticos del alquiler. Todo era mío. Legal y moralmente. A las 8 de la noche, me presenté en el departamento. Melina abrió otra vez. Con la misma expresión de suficiencia. ¿Viniste sin avisar? Quiero hablar con Julián. Él no está. ¿Querés que te anote para mañana? La empujé suavemente a un lado y entré. ¿Qué haces? Este es nuestro hogar. Me detuve en el centro del living. La alfombra que había comprado yo. Las plantas que regaba cada semana. Los cuadros que colgué con tanto cuidado. Todo estaba allí. Pero ya no me pertenecía. Me sentí como una intrusa en mi propio mundo. Y sin embargo, era yo quien tenía todos los derechos. Melina llamó a Julián por altavoz. Él atendió. ¿Podés decirle que se calme? Está invadiendo. ¿Invadiendo? Dije en voz baja, conteniendo la rabia. Este lugar es mío. Ni vos ni ella tienen derecho a cambiar cerraduras. Imponer reglas. Ni vivir acá como si fueran dueños. Tienen una semana para irse. Silencio. Un suspiro al otro lado del teléfono. ¿Estás exagerando? No. Estoy recuperando lo que me corresponde.
Colgué. Tomé fotos de todo. La lista de reglas. La cerradura cambiada. El baño lleno de productos que no eran míos. Esa noche volví a dormir en lo de Pilar. Pero con una determinación distinta. Ya no tenía dudas. Y lo que estaba por descubrir, lo que Melina escondía, me daría aún más razones para terminar con todo. Dormí en el sofá de Pilar, pero no dormí de verdad. Era como si mi cuerpo estuviera quieto mientras mi mente caminaba de un lado al otro de mi departamento, empapándose de rabia, recorriendo cada rincón invadido por esa mujer. Cuando el sol entró por la ventana, supe que ya no había marcha atrás. Algo se había roto en mí. No por Melina, sino por Julián. Por haberlo dejado entrar. Por no haberlo sacado antes. Por esperar que él reaccionara. Pero el silencio, ese que duele más que una discusión, había dicho todo. Y su silencio decía, te elegí a ella. Ese día, mientras caminaba hacia la estación, decidí que iba a recuperar cada centímetro de ese lugar. Pero no con gritos. No con drama. Con pruebas. Con estrategia. Con fuerza. Entré a una cafetería, abrí mi portátil y empecé a organizar todo lo que había recolectado. Contrato, facturas, fotos, capturas del chat donde Julián reconocía que estaba trabajando, que no podía hablar, que habláramos en casa. Todo. Pilar me miraba de reojo, como esperando a que explotara. Pero no iba a explotar. Iba a accionar. A veces la justicia empieza con una carpeta bien armada. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. Uno de confianza. Le expliqué la situación. Cambiaron la cerradura sin tu autorización y el contrato está a tu nombre. No hay problema legal si querés poner la tuya, me dijo. Solo había un obstáculo. Tenía que hacerlo cuando no estuvieran. Y no quería que eso terminara en escándalo. Así que le pedí que estuviera listo para el sábado por la mañana. A las 8. Como si fuera una cirugía secreta. Yo me encargaría del resto. El viernes, pedí el día libre en el trabajo. Lo usé para comprar cajas, bolsas resistentes, guantes, marcadores. No iba a romper nada. Solo a devolver. A devolverles el caos que me dejaron. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Julián. ¿Podemos hablar mañana? No respondí. Yo ya había esperado suficiente. Ahora era mi turno de hablar. A mi manera. El sábado, me levanté antes de que saliera el sol. Pilar me acompañó. Llevábamos termos de café, guantes de látex y una determinación que se podía respirar. A las 8 en punto, el cerrajero ya estaba en la puerta. Trabajó rápido. 10 minutos después, la cerradura era nueva. Mi llave volvía a funcionar. La justicia, aunque silenciosa, acababa de entrar por esa puerta. Y con ella, entré yo. El departamento estaba vacío. Como lo esperaba. Julián trabajaba los sábados. Y Melina, según su rutina de influencer de sofá, dormía hasta tarde. No tenía mucho tiempo. Empecé por su habitación. O mejor dicho, mi habitación de huéspedes. Abrí el armario. Ropa que no era mía. Zapatos de lujo que jamás me podría permitir. Cosméticos por todos lados. Bolsas de marca. Y en una caja, como si fuera lo más natural del mundo, encontré documentos. No eran de Julián. Ni de Melina. Eran de otra persona. Otro nombre. Otra dirección. Al principio pensé que era una coincidencia. Pero luego abrí el sobre grande que estaba debajo. Era una citación judicial. No a nombre de Melina, sino a nombre de Clara Mendoza. Me detuve. ¿Quién era Clara Mendoza? Saqué mi celular. Busqué ese nombre. Las primeras 3 entradas me dejaron helada. Clara Mendoza tenía antecedentes por estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos. La foto del expediente. Era Melina. Mi estómago se contrajo. Volví a leer. Una mujer que había fingido ser asistente personal de una actriz para obtener acceso a su departamento, robarle joyas y desaparecer. La condena había sido suspendida por falta de pruebas. Pero la advertencia estaba ahí. Lo hacía. Una y otra vez. Cambiaba de ciudad. De nombre. De víctimas. No podía creerlo. Julián no solo había dejado que una extraña se metiera en mi casa. Había traído a una estafadora profesional. Una manipuladora. Una ladrona. Y ahora dormía en mi cama. En mi ropa. En mi vida. Sin pagar nada. Sin respeto. Y con una hoja de reglas en la mano. Como si yo fuera una visitante. Tomé fotos de todo. Guardé los documentos en una carpeta. Y seguí. Pilar revisaba la cocina. Había comida caducada, suplementos raros, frascos sin etiqueta. En la heladera, una caja con dinero. Billetes de 100, de 50. No era mucho, pero estaba escondido detrás de una bolsa de verduras.
como si fuera una reserva secreta. No lo toqué, pero lo fotografié. Todo tenía que estar documentado. Cuando terminé con el cuarto, volví al living. Me senté un momento. Miré a mi alrededor. No era solo un lugar. Era mi hogar. Mi refugio. El sitio donde pasé las noches más duras y los días más felices. Y lo había dejado caer en manos de alguien que lo convirtió en una zona de guerra emocional. Pero eso había terminado. A las 10, cerré la puerta con llave. Dejé una nota sobre la mesa. No decía mucho. Solo una frase. El contrato está a mi nombre. Tienen hasta mañana a las 6 para irse. Después, entra el abogado. Esa tarde, fui a casa de Pilar y llamé a una abogada. Me recomendó enviar una notificación formal. Lo hicimos por correo electrónico, con copia física por debajo de la puerta. Tenía todo listo. Y por primera vez en meses, dormí con los ojos cerrados. Pero al día siguiente, a las 5:52, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz grave y seca me dijo: «No sabes con quién te estás metiendo». Y ahí supe que Melina no iba a irse sin dar pelea. «No sabes con quién te estás metiendo». Esa fue la frase. 9 palabras. Frías. Directas. Como un cuchillo que apenas roza la piel, pero deja ardiendo el lugar del corte. Me quedé en silencio con el teléfono en la oreja, esperando algo más. Pero no hubo nada. Solo el tono muerto, cortante, del otro lado. Revisé el número. Privado. Intenté llamar de vuelta. Nada. Me temblaban los dedos, no por miedo, sino por rabia. Porque eso no era una frase al azar. Era una advertencia. Una advertencia que no debía haber llegado nunca a mí. Pero llegó. Y con ella, la confirmación de que esto ya no era un simple conflicto familiar. Era otra cosa. Algo más oscuro. Más sucio. Más real. Le mostré el mensaje a Pilar. Su reacción fue inmediata. «Esto ya es demasiado. Tenés que ir a la policía». Pero yo dudé. ¿Denunciar qué exactamente? ¿Una amenaza telefónica sin remitente, sin pruebas, sin contexto? Me iban a mirar como una exagerada. Como una hermana despechada por un conflicto doméstico. Sabía cómo funcionaba. Pero eso no significaba que me iba a quedar cruzada de brazos. Al contrario. Me estaba preparando para algo más grande. Porque si Melina tenía un pasado como el que descubrí, era solo cuestión de tiempo antes de que su verdadera cara terminara por mostrarse. Y cuando eso pasara, yo iba a estar lista. A las 6 en punto, me paré frente a mi puerta. Escuché movimiento adentro. Murmullos. Ruidos de bolsos. Toqué 2 veces. Silencio. Volví a tocar. La puerta se abrió lentamente. Era Julián. Tenía cara de cansancio. De culpa. Pero también de alguien que no quería discutir. Detrás de él, Melina con gafas oscuras y una sonrisa que me dio náuseas. «Vinimos a buscar nuestras cosas», dijo sin que se lo preguntara. Julián la miró como si necesitara permiso para hablar. «Solo queremos hacer esto en paz». Yo no respondí. Di un paso atrás y les hice un gesto con la cabeza. Entraron. En menos de 15 minutos, sacaron 2 maletas grandes, una mochila y una caja con objetos personales. La caja de maquillaje. La caja de comida. Todo lo demás se quedó. La cafetera que rompieron. Los vasos que nunca devolvieron. Las plantas que dejaban secar. Todo. Cuando Julián cruzó la puerta por última vez, me miró como si quisiera decir algo. Pero no lo hizo. Bajó la cabeza y siguió a Melina, que ya había pedido un auto por aplicación. Cerré la puerta detrás de ellos sin decir palabra. Pero por dentro, una tormenta. Una parte de mí pensó que todo había terminado. Que había ganado. Que todo volvería a su lugar. Pero otra parte, la que ya conocía al patrón, sabía que esto era apenas el inicio. Porque la gente como Melina no se va. Se retira. Observa. Y ataca cuando bajas la guardia. Y no me equivoqué. 3 días después, recibí una notificación. Un correo formal enviado desde una dirección desconocida. Una carta digital redactada como si fuera de un abogado. Acusándome de agresión verbal, invasión de privacidad y comportamiento intimidatorio. Decía que Melina y Julián se habían sentido violentados emocionalmente por mi actitud, y que si persistía, iniciarían acciones legales. Al principio me reí, pero luego me senté. Porque eso no era solo un intento de intimidarme. Era una jugada. Una estrategia para dejarme como la villana. La misma estrategia que había usado en el pasado, con otras víctimas. Así que respondí. No con enojo. Con documentos. Adjunté el contrato de arrendamiento, las facturas, los mensajes, las fotos, la evidencia de la cerradura cambiada,
la nota con las reglas de visitante y el expediente legal de Clara Mendoza. Dejé claro que conocía su pasado, que tenía respaldo legal y que, si lo deseaban, estaba dispuesta a hacer público todo el historial. Nunca recibí una respuesta. Pero lo más inquietante ocurrió esa misma noche. Regresé del trabajo y encontré la cerradura rayada. Alguien había intentado forzarla. No entraron, pero lo intentaron. Llamé al portero. Dijo que no vio nada raro. Llamé al administrador. Me prometió revisar las cámaras. Al día siguiente, me envió las imágenes. Una silueta con gorra, encapuchada, parada frente a mi puerta por varios minutos. Luego, se fue. No se veía el rostro. Pero mi intuición gritaba que sabía quién era. No fui a la policía. No todavía. Pero ya estaba armando todo lo necesario. Pedí presupuesto a una empresa de seguridad para instalar cámaras en el pasillo. Cambié la cerradura una vez más. Esta vez con una doble traba invisible. Y empecé a dormir con el teléfono cargado y cerca de mí. Julián no volvió a escribirme. No llamó. No pidió disculpas. Ni una palabra. Pero un día, vi su nombre en las notificaciones. Una historia en redes. Estaban en la playa. Él y Melina. Sonrientes. Bebiendo cócteles. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran arruinado meses de mi vida. Como si yo fuera solo un obstáculo en su película perfecta. Lo bloqueé. Cerré el celular. Me senté en el sillón. Y lloré. No por tristeza. Por rabia. Por impotencia. Por ese hueco en el pecho que deja saber que la persona en la que más confiabas te usó, te dejó sola y ni siquiera tuvo el coraje de mirarte a los ojos al final. Pero justo cuando pensé que lo peor había pasado, Pilar me avisó algo que cambiaría todo. Che, acabo de ver esto. ¿Sabías que hay una cuenta falsa con tu nombre y tus fotos en Instagram? Me congelé. ¿Qué? Sí. Publica cosas parecidas a las tuyas. Pero en las historias pone cosas raras. Como indirectas. Como si fueras vos hablando mal de Melina. Entré. Busqué. Y la encontré. @soy la dueña _ era el plan. Mi cara. Mis fotos. Mi nombre. Pero frases que yo jamás diría. Qué triste tener que echar a tu hermano porque no aguantas tu propio vacío. No me sorprende que nadie te aguante, Melina. Y peor, capturas de pantalla falsificadas de chats privados. No me lo podía creer. Ahora ya no era una simple invasión de espacio. Era una guerra de identidades. Y yo ya no podía quedarme callada. Nunca imaginé lo que se sentía ver tu propio rostro diciendo cosas que jamás pronunciaste. Estaba ahí. En una cuenta falsa con mi nombre, mi cara, mi historia, y un veneno que no me pertenecía. @soy la dueña _ era el plan. Así se hacía llamar. Las fotos eran mías. Algunas sacadas de mis redes, otras que ni siquiera recordaba haber subido. ¿Cómo las había conseguido? ¿Había entrado a mi celular? ¿Tenía acceso a mis archivos? Me temblaban las manos. La cuenta era nueva, pero ya tenía seguidores. Comentarios. Reacciones. Personas creyendo que yo estaba exponiendo a Melina por despecho. Como si fuera una loca sin control. Como si todo lo que viví no fuera más que un capricho. Me ardían los ojos de la impotencia. Pilar estaba sentada frente a mí, mirando el perfil desde su celular. Esto no es una broma. Te está arruinando la imagen. Podría meterte en problemas. Y tenía razón. Había frases que, fuera de contexto, podían parecer amenazas. Frases que manipulaban la narrativa. Que me pintaban como una mujer desequilibrada, vengativa, obsesionada. Todo perfectamente orquestado. Todo cuidadosamente escrito para sembrar una sola idea. Yo era el problema. Tomé capturas de todo. Vídeos. Comentarios. Entré en mi cuenta real y denuncié el perfil. También le pedí a varios amigos que hicieran lo mismo. Pero algo dentro de mí me decía que eso no iba a ser suficiente. Que esta vez, no bastaba con reportar. Tenía que actuar. Y rápido. Me puse en contacto con un abogado. Le conté todo. Le mostré las capturas, el historial de acoso, la evidencia de la falsa identidad. Vamos a solicitar una denuncia por suplantación, acoso y daño a la imagen. Pero necesitamos pruebas sólidas de que Melina está detrás de esto. Y ahí estaba el punto. Lo sabíamos. Lo sentíamos. Pero no lo podíamos probar. Todavía. Decidí hacer algo arriesgado. Abrí un perfil falso. Una cuenta nueva, con nombre neutro, sin relación conmigo. Comencé a seguir la cuenta falsa. A interactuar. Comentarios neutrales al principio. Luego halagos. Qué valiente sos al contar tu verdad. Me impresiona cómo pudiste vivir con alguien así. Al segundo día, la cuenta me respondió. Gracias.
Nadie entiende lo que viví con ella. Esa frase bastó para saber que estaba entrando en su juego. Seguí. Le mandé un mensaje directo. ¿Te gustaría contar tu historia completa? Tengo un blog sobre experiencias personales. Podría entrevistarte. Tardó en responder. Pero al día siguiente, aceptó. El plan era simple: provocar un descuido. Un error. Algo que la vinculara directamente con Melina o con Julián. Y funcionó. En uno de los mensajes, escribió: no puedo contar todo porque él sigue hablando con su hermana. Si Julián se entera, se enoja. Ahí estaba. El vínculo. La conexión. Melina. Julián. Y la falsa cuenta. Captura. Enviar al abogado. Esa misma semana presentamos la denuncia. Pero mientras la parte legal se cocinaba a fuego lento, el incendio emocional no daba tregua. Empecé a recibir mensajes de conocidos. Gente del trabajo. Antiguos compañeros del colegio. Che, ¿estás bien? Esto es verdad. ¿De verdad echaste a tu hermano por envidia? Me dolía. Me partía por dentro. Porque ya no solo había perdido a mi hermano. Ahora perdía mi reputación. Mi nombre. Mi historia. Todo estaba siendo distorsionado por una mujer que jamás trabajó un solo día para tener lo que yo construí con años de esfuerzo. Una noche, agotada de llorar, decidí enfrentar al origen del problema. No a Melina. A Julián. Le escribí: decime la verdad, ¿sabes de esta cuenta? Tardó en responder. Horas. Luego, una línea: no tengo nada que ver con eso. Y Melina tampoco. Me hervía la sangre. Entonces, ¿por qué sabe que hablas conmigo? ¿Por qué menciona tu nombre? Silencio. Julián, sos mi hermano. ¿De verdad vas a dejar que esto siga así? Su respuesta fue brutal: ya no quiero tener nada que ver con esto. Lo arruinaste todo. Lo arruiné todo. Yo. La que lo alojó. La que pagó todo. La que aguantó en silencio. Era yo la que lo había arruinado. Esa fue la última vez que hablamos. Después de eso, el proceso legal siguió. Lento, sí, pero constante. Mi abogado envió una notificación formal a la plataforma. Les exigió que investigaran la IP desde donde se manejaba la cuenta. Se pidió acceso judicial. Se agregaron las pruebas del acoso, del historial de estafa, del vínculo entre las partes. El abogado fue claro: no vamos a permitir que te destruyan emocional ni socialmente por decir la verdad. Pero mientras tanto, yo tenía que seguir viviendo. Trabajando. Fingiendo que estaba bien. A veces, Pilar me sorprendía sentada frente a la ventana, con los ojos vacíos. Estás perdiendo el brillo, me dijo una noche. Te están robando el alma y no lo ves. Y sí, lo veía. Pero me sentía impotente. Estaba cansada. Fracturada. Había días que me levantaba y no encontraba sentido a nada. Mi casa seguía oliendo a ellos. Las cosas que dejaron seguían apareciendo. Un mechón de cabello en la ducha. Un pendiente olvidado. Un recibo de compras. Como si su sombra siguiera viva entre mis paredes. Hasta que un día, recibí un correo inesperado. Era de una mujer llamada Laura. El asunto decía: no estás sola. Ella también me hizo lo mismo. Al abrirlo, se me cortó la respiración. Laura contaba que conoció a Melina, o Clara, en otro país. Que se hicieron amigas. Que la ayudó. Que la alojó. Y que, con el tiempo, su vida también fue invadida. Que también la hizo quedar como la mala. Que también creó cuentas falsas. La historia era idéntica. Una copia. Un patrón. Y ahora tenía algo que antes no tenía: testigos. Ese día, entendí que lo que me estaba pasando no era un accidente. Era una estrategia repetida. Una forma de operar. Una especialidad. Y que, al contar mi historia, no solo me defendía a mí. Estaba defendiendo a todas las que vinieron antes. Y a las que vendrían después si nadie la detenía. Leí ese correo de Laura 3 veces. La primera fue con sorpresa. La segunda, con rabia. La tercera, con lágrimas. No estaba loca. No era la única. No era una exagerada. Era una víctima más en la cadena de destrucción de Melina. Su relato coincidía con el mío como una copia maldita. La confianza inicial, el favor desinteresado, la invasión sutil, la manipulación emocional, las redes sociales, la difamación. Todo. Era el mismo guión con distintos nombres. Laura también había vivido la transformación lenta de su casa en una cárcel emocional. También había recibido mensajes, comentarios, burlas. También fue señalada como la mala de la historia. Y también había quedado sola. Respondí su mensaje con el corazón en la garganta. Le pedí más detalles,
fechas, nombres, pruebas. Me las dio. Me envió capturas de pantalla, fotos, registros, conversaciones. Y con su permiso, se las envié a mi abogado. Fue como encender una mecha que llevaba demasiado tiempo mojada. Él lo dijo sin rodeos. Ahora sí tenemos algo contundente. 2 víctimas. 2 historias idénticas. 2 pruebas cruzadas. Esto ya no es una sospecha. Es un patrón de conducta. Y eso cambia todo. Presentamos una ampliación en la denuncia. Incluimos el testimonio de Laura, su evidencia, el perfil psicológico que empezaba a delinearse. Y entonces, algo inesperado sucedió. La cuenta falsa desapareció. Un día, simplemente ya no existía. Sin aviso. Sin rastro. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero eso no era una señal de victoria. Era una señal de que sabían lo que estaba pasando. De que estaban sintiendo la presión. De que sabían que algo se venía. Y entonces, la contraofensiva. Una mañana, abrí mi correo y me encontré con una notificación legal. Esta vez, firmada por un abogado real. Melina me estaba demandando por difamación, acoso y daño emocional. Alegaba que yo había iniciado una campaña de desprestigio en su contra, que había manipulado información privada, que la estaba persiguiendo. Me reí. No de alegría. De la ironía. De lo retorcido que era todo. Ella, la invasora, la mentirosa, la ladrona de identidad, me estaba acusando a mí. Y lo hacía con firma, sello y todo el disfraz legal necesario. Mi abogado me tranquilizó. No tienen fundamentos. Esto es una estrategia desesperada para frenarte. Para intimidarte. No te detengas. Y no lo hice. Pero ese día, algo en mí cambió. Se rompió otra capa. Ya no era una cuestión de justicia. Era una cuestión de dignidad. De supervivencia emocional. Y decidí dar un paso más. Hacer público lo que había vivido. Grabé un vídeo. No largo. No dramático. Directo. Contundente. Sin nombres. Solo hechos. Relaté cómo ofrecí mi departamento como un acto de amor fraternal. Cómo mi hermano trajo a alguien sin avisar. Cómo esa persona transformó mi hogar. Cómo fui desplazada, manipulada, silenciada. Conté cómo fui convertida en enemiga en mi propio espacio. Cómo me robaron la voz. Y cómo decidí recuperarla. El vídeo se viralizó. No de forma masiva, pero sí lo suficiente. Comentarios de mujeres que habían vivido lo mismo. De hermanos rotos. De amigas traicionadas. De inquilinos invisibles. Me empezaron a llegar mensajes de apoyo, de comprensión, de agradecimiento. Pero también mensajes de odio. Algunos me acusaban de exagerada. De resentida. De mala hermana. Pero por primera vez en meses, esos comentarios no dolían. Porque sabía que estaba diciendo la verdad. Y lo mejor, no la decía sola. Laura también grabó su historia. La publicó desde otro ángulo. Pero el núcleo era el mismo. Y eso empezó a generar algo más grande. Se sumó otra mujer. Ana. Luego otra. Y otra. 4. 5. 7. Historias distintas. Una misma pesadilla. El mismo nombre. El mismo rostro. La misma estrategia. Nos organizamos. Creamos un grupo. Compartimos pruebas. Creamos una carpeta conjunta. Y esa carpeta fue enviada al abogado. La denuncia ahora era colectiva. Formal. Pública. Y, por primera vez, Melina quedó acorralada. Pero no se quedó quieta. Empezó a subir historias indirectas. Frases como las envidiosas no descansan. Solo me atacan porque soy libre. Mujeres que no soportan ver brillar a otra mujer. Algunas las firmaba. Otras, no. Pero todas eran un grito de manipulación. Como si el mundo le debiera algo. Como si ser víctima fuera su escudo más eficaz. Julián seguía sin aparecer. Pero un día, recibí una llamada de un número que no reconocía. Atendí. Era su voz. Cansada. Dura. Solo llamo para decirte que estoy fuera de todo esto. No quiero saber más nada. Ni con vos. Ni con ella. Ya está. Colgó. No pedí explicaciones. No supliqué. No lloré. Sentí alivio. Tristeza, sí. Pero también alivio. Porque al fin, ese lazo que me retenía emocionalmente, ese nudo invisible que me impedía avanzar, se había soltado. Julián había elegido su salida. Y yo elegía la mía. Ese mismo fin de semana, vacié el departamento. Limpié todo. Cambié muebles. Pinté paredes. Saqué cuadros. Tiré alfombras. Como si necesitara borrar todo rastro de esa invasión. Me compré una lámpara nueva.
Cambié la funda del sofá. Planté una maceta en el balcón. Pequeños rituales de recuperación. De renacimiento. Pero cuando creí que la calma al fin había llegado, recibí una llamada inesperada. Era un número oficial. Del juzgado. Se ha iniciado una investigación penal contra Clara Mendoza por múltiples denuncias de suplantación de identidad, fraude y acoso digital. Su testimonio es parte clave del proceso. Sentí un escalofrío. Estaba pasando. Al fin. Lo que parecía una guerra sin sentido, ahora tenía nombre. Causa. Dirección. No era venganza. Era justicia. Y yo ya no era solo la hermana buena que se dejó pisar. Era la mujer que se levantó con fuerza, y que no solo defendió su casa, defendió su verdad. Cuando colgué esa llamada del juzgado, me quedé sentada frente a la ventana sin moverme durante minutos. No era alegría. No era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla rara de alivio y miedo. Porque una parte de mí deseaba ese momento desde que todo comenzó. Y otra sabía que, al llegar hasta acá, ya no había marcha atrás. Ahora todo saldría a la luz. Melina, o Clara, o como fuera su verdadero nombre, iba a ser investigada formalmente. El caso tenía número, fiscal, expediente. Y yo tenía que declarar. No como víctima anónima, sino con nombre, apellido, y frente a una sala donde ella también estaría. El proceso no fue inmediato. Nada en la justicia lo es. Pasaron semanas. Luego meses. Pero durante ese tiempo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a recuperar cosas que ni siquiera sabía que había perdido. El apetito, el humor, la concentración. Volví a dormir sin sobresaltos. Volví a trabajar sin revisar el celular cada 5 minutos. Empecé a ir al gimnasio otra vez. A cocinar mis propias cenas. A leer por las noches. Detalles pequeños, sí. Pero después del infierno vivido, se sentían como actos de libertad. Y un día, me llamaron del juzgado para fijar la fecha de la audiencia preliminar. La primera vez que Clara Mendoza tendría que presentarse oficialmente. Cuando se lo conté a Pilar, me abrazó tan fuerte que sentí que el corazón me volvía al pecho. «Vos no sabés lo valiente que sos», me dijo. Pero sí lo sabía. Porque esta vez, no iba temblando. Iba convencida. Iba con pruebas. Iba con otras voces detrás de la mía. La mañana de la audiencia llegué vestida con lo que mejor me representaba, sencillez y dignidad. Llevaba una carpeta en la mano y un peso en el pecho. En la sala, ya había otras personas esperando. Laura estaba ahí. Nos abrazamos sin decir una palabra. Ana llegó minutos después. Luego Paola. Éramos 5. 5 mujeres que jamás se habían cruzado en la vida, pero que compartían la misma historia escrita con distintas cicatrices. Cuando la puerta se abrió y Melina entró, todo el aire se volvió denso. No parecía nerviosa. Ni sorprendida. Mantenía esa misma postura de siempre, el mentón alto, las gafas oscuras, el andar firme de quien se cree por encima del mundo. No me miró. Ni una sola vez. Pero yo no necesitaba su mirada. Tenía su historial. Su huella. Su mentira expuesta. Los abogados hablaron. El fiscal habló. Luego pidieron mi testimonio. Me levanté. Y por primera vez, conté todo frente a una autoridad. Sin pausa. Sin miedo. Desde el día en que le ofrecí mi casa a mi hermano, hasta el momento en que recibí la amenaza anónima. Conté lo de la cuenta falsa, las pruebas digitales, los documentos con el nombre de Clara Mendoza escondidos en una caja. Mostré las fotos, los mensajes, las citaciones anteriores, las declaraciones cruzadas. Me escucharon en silencio, anotando, asintiendo. Luego habló Laura. Y luego Ana. Y cuando terminamos, la sala estaba distinta. Como si algo invisible se hubiera roto. Como si por fin se hubiera descorrido el velo de una farsa demasiado bien montada. Melina pidió no declarar ese día. Su abogado alegó estrés emocional. Se la veía menos segura. Más tensa. Había perdido el control de la narrativa. Y eso, para alguien como ella, era más castigo que cualquier sentencia. Al salir del juzgado, las 5 caminamos juntas por la vereda como si fuéramos amigas de toda la vida. Nos reímos bajito. No por burla, sino porque la risa era, en ese momento, el único bálsamo que teníamos para tanto silencio tragado durante tanto tiempo. En los días siguientes, mi vida volvió a un ritmo tranquilo. Pero algo era distinto. Recibí mensajes de desconocidas que habían visto mi vídeo y se animaban a contar sus propias historias. Mujeres que también fueron desplazadas, manipuladas, silenciadas. Abrí una cuenta pública, esta vez real, donde compartí parte de mi testimonio y brindé espacio a otras voces. Se volvió un lugar de encuentro. De desahogo. De justicia emocional. No era fama. Era comunidad.
Era un refugio. Y por primera vez, sentí que todo ese dolor tenía un propósito mayor que solo sobrevivirlo. Una tarde, mientras regaba mis nuevas plantas, recibí un sobre. Era una carta de Julián, escrita a mano. Decía: sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera perdón, pero quiero que sepas que me fui de ella, que abrí los ojos. Tarde, sí, pero los abrí. Me equivoqué. Dejé que alguien hiciera pedazos lo que vos y yo habíamos construido toda la vida. Y ni siquiera intenté defenderte. Lo siento. Sé que no basta, pero necesitaba que lo supieras. Lo leí una sola vez. No lloré. No me ilusioné. No lo llamé. Porque ya no necesitaba que él entendiera. Yo ya me había entendido a mí misma. No buscaba reconciliación. Solo cerraba una herida. Una más. El proceso judicial siguió avanzando. Lento, sí, pero firme. Clara enfrentaba cargos por suplantación, fraude, acoso digital, uso indebido de identidad y más. Sabía que las consecuencias no serían inmediatas. Quizás ni siquiera suficientes. Pero había algo que nadie le iba a devolver: su anonimato. Ya no podía esconderse detrás de perfiles falsos, ni inventar vidas nuevas en otras ciudades. Ya no era un fantasma. Tenía rostro. Tenía nombre. Y tenía gente dispuesta a señalarla cuando intentara empezar de nuevo. Yo, por mi parte, volví a vivir en mi departamento. Pero no era el mismo. Había cambiado. Yo había cambiado. Las paredes ya no guardaban solo recuerdos tristes. Ahora sostenían mi renacimiento. Pinté el cuarto que usaban ellos. Lo convertí en estudio. Empecé a escribir. A grabar mi historia con mi voz, sin filtros, sin miedo. Cada vídeo era una parte sanada. Cada mensaje de apoyo era un abrazo invisible. Cada noche tranquila, una victoria. Y entonces entendí algo que me había costado meses descubrir. No había perdido mi hogar. Lo había recuperado. No había perdido a mi hermano. Había aprendido a soltarlo. No me habían robado la voz. Solo me empujaron a gritar más fuerte. La primera vez que pisé ese departamento, lo hice con las llaves temblando entre los dedos y un corazón lleno de ilusiones. Cuando volví a entrar después del caos, fue con un nuevo tipo de temblor, uno que no venía del miedo, sino de la determinación. Cada rincón de mi hogar estaba marcado por cicatrices invisibles. Podía señalar el lugar exacto donde le di la bienvenida a Julián con una taza de café. El sofá donde Melina se sentó por primera vez con esa sonrisa hipócrita. La cocina donde preparé cenas que ya no sabían a familia. Pero ahora, cada uno de esos espacios tenía un nuevo significado. Eran zonas liberadas. Territorio reconquistado. No solo físico, también emocional. El juicio avanzaba. Las audiencias se fueron espaciando, pero el peso de lo que estaba en juego no aflojaba. El fiscal tenía ya más de 20 documentos firmados por distintas mujeres que se animaron a declarar. Algunas desde el anonimato, otras como nosotras, con nombre y apellido. Eran piezas sueltas de un rompecabezas que, finalmente, empezaba a tener forma. Clara Mendoza, Melina para los íntimos, para las redes, para Julián, estaba siendo acorralada por su propio historial. Su estrategia de hacerse pasar por víctima había funcionado durante años. Pero esta vez, encontró algo con lo que no contaba: resistencia. Recuerdo especialmente una de las audiencias en la que testificó una mujer mayor, de unos 60 años. Su voz era pausada, quebrada por momentos. Había conocido a Clara en un curso de cocina y la había hospedado por unos días. Terminó sin joyas, sin ahorros, sin amigos que le creyeran cuando intentó explicar lo que pasó. Perdí cosas que no se recuperan, dijo. Pero lo peor fue que me hizo dudar de mi intuición. Me hizo creer que era yo la que estaba loca. La sala quedó en silencio. Incluso el juez dejó el bolígrafo sobre la mesa. Fue una de esas verdades que no necesitan argumentos, que se sienten como un golpe seco. Nadie respondió. Nadie lo negó. Porque no había nada que negar. Melina no volvió a asistir a las audiencias en persona. Su abogado alegó razones médicas, desgaste emocional, ansiedad severa. Todo respaldado con certificados. Pero sabíamos que era miedo. Miedo a mirarnos a los ojos. Miedo a que la máscara se le cayera del todo. Miedo a perder el control que tanto había cultivado. Sus apariciones en redes disminuyeron. Su perfil público pasó de ser una vitrina de lujo y frases motivacionales a un muro desolado, sin actualizaciones. Silencio. Por fin. Durante esos meses, algo cambió también en mí. Empecé a recibir invitaciones para hablar en espacios donde antes jamás habría imaginado estar. Charlas, entrevistas, foros sobre violencia simbólica, manipulación emocional, suplantación digital. Gente que jamás había escuchado mi historia desde este ángulo comenzaba a prestar atención.
No porque fuera famosa, sino porque lo que me pasó le podía pasar a cualquiera. Porque todos conocemos a una Melina. Y, más duro aún, todos hemos callado alguna vez frente a una. Laura, Ana, Paola y yo nos volvimos amigas. De las de verdad. De las que no necesitan hablar todos los días para saber que están ahí. Creamos una red de apoyo. No solo para nosotras, sino para otras. Abrimos un espacio virtual con asesoría legal gratuita, acompañamiento psicológico y orientación digital. Lo llamamos Recuperar la Voz. Porque eso fue, en el fondo, lo que todas habíamos perdido primero. La voz. El permiso para decir, esto no está bien. El derecho a no sentirnos culpables por poner límites. A no ser las locas, las exageradas, las malagradecidas. Era hora de cambiar el relato. Un día, me llegó una notificación inesperada. El juzgado había fijado la audiencia final para lectura de sentencia. Casi no pude respirar. Ese momento que durante tanto tiempo me parecía una fantasía ahora tenía fecha, hora, sala asignada. Me tomé el día libre. Fui sola. Quería que fuera un acto íntimo. Cerrado. Propio. Al llegar, reconocí a algunas caras. El juez. La fiscal. El abogado. Nadie de parte de ella. Solo su representación legal. Leída en voz alta, la sentencia fue clara. Culpable. Culpable de suplantación de identidad, fraude digital, acoso reiterado y daño psicológico a múltiples personas. Condenada a pena de prisión en libertad condicional, inhabilitación para gestionar perfiles públicos con fines comerciales y una multa por daño moral a cada una de las víctimas. No aplaudí. Nadie lo hizo. Pero se sintió como una ovación interna. Como un silencio que por fin decía todo lo que necesitábamos escuchar. Salí de la sala sin mirar atrás. Ese día no lloré. Solo caminé por la ciudad como si la gravedad se hubiera reducido. Como si los pasos fueran más livianos. Como si por fin mis pies pisaran un suelo que ya no temblaba. Julián no volvió a escribirme. Tampoco lo esperaba. Su silencio era su forma de cargar con todo lo que permitió, con todo lo que eligió no detener. Y yo ya no necesitaba entenderlo. Ya no necesitaba explicaciones. Había algo más importante que eso, paz. Y la tenía. El departamento ahora era otro. Pinté las paredes con colores más claros. Cambié las cortinas. Adopté un gato. Llamé a la habitación de invitados la pieza de la dignidad. Porque fue el campo de batalla donde casi pierdo mi alma, y donde la recuperé. Volví a invitar amigos. Volví a reír. Volví a mí. Un día cualquiera, mientras acomodaba unos libros, encontré una hoja arrugada en el fondo de una carpeta. Era la lista de reglas. Si no estás de acuerdo, por favor abstente de venir. Este ya no es tu espacio. La leí. La doblé con cuidado. Y la guardé en un sobre con una sola etiqueta escrita a mano. Aquí empezó todo. Porque aunque duele, hay cosas que no se tiran. Se conservan para recordar que un día, cuando todo parecía perdido, elegiste no rendirte. Con el tiempo dejé de buscar respuestas. No porque no doliera, sino porque entendí que hay preguntas que solo te desgastan. ¿Por qué mi hermano eligió a una desconocida por encima de mí? ¿Por qué no dijo nada cuando ella cambió las cerraduras? ¿Por qué me convirtió en enemiga cuando fui yo quien lo sostuvo cuando no tenía dónde dormir? Dejé de repetir esas preguntas porque la verdad ya no cambiaba nada. Lo que me dolía no era el silencio. Era haberme aferrado tanto a alguien que no quiso quedarse. Pero ese dolor, en vez de quebrarme, me empujó a crear. Y desde ahí nació algo que jamás imaginé. Propósito. La comunidad que habíamos formado con Laura, Ana, Paola y otras víctimas crecía cada día. Recuperar la voz ya no era solo una frase poderosa. Era un espacio real, vivo. Mujeres de distintas edades, profesiones, países, todas con historias marcadas por el abuso emocional, el gaslighting, las invasiones silenciosas disfrazadas de ayuda, amor o necesidad. Lo que me había pasado a mí era apenas un capítulo de un libro que muchas estaban escribiendo sin saberlo. Y yo había decidido ser una de las que les alcanzaba la pluma para que terminaran de contar su historia. Comenzamos a hacer transmisiones en vivo, entrevistas con psicólogas, abogadas, coaches. Hablamos de límites, de manipulación, de violencia pasiva, de cómo identificar red flags. No para fomentar el odio, ni para señalar culpables con rabia, sino para que nadie más pasara meses dudando de su propia realidad. Y poco a poco, la comunidad dejó de ser un rincón de dolor para convertirse en un semillero de empoderamiento. Era hermoso y brutal a la vez. Ver cuántas habían callado tanto. Ver cómo abrían su alma en mensajes privados. Cómo se atrevían a contar lo que nadie había querido escuchar antes. Un día, recibí un mensaje que me dejó muda. Era de una chica de 19 años. Me escribió: tu historia me salvó.
Estaba dejando que mi prima controlara todo en mi casa, me hacía sentir que era una desagradecida por poner límites. Pero te vi. Escuché tu voz. Y algo dentro de mí despertó. Hoy le pedí que se fuera. Estoy temblando, pero estoy en paz. Lloré. Lloré por ella. Por mí. Por todas. Porque entendí que lo que me pasó no fue en vano. Que cuando alguien tiene el coraje de hablar, otros encuentran el coraje de actuar. Mi historia incluso empezó a llamar la atención de medios más grandes. Recibí propuestas para entrevistas, colaboraciones, incluso me ofrecieron escribir un libro. Me tomó tiempo aceptar. Pero un día me senté frente a la computadora, abrí un documento en blanco, y escribí la primera frase. Todo comenzó con una llave que ya no encajaba. Y a partir de ahí, no paré. Escribir fue terapéutico, liberador. Era como poner en palabras todo lo que mi cuerpo había guardado en forma de insomnio, gastritis y ansiedad. Cada página era un paso más hacia mi sanación. Y también una guía para otras. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso. Clara Mendoza, o Melina, según quien la recordara, se mantenía en la sombra. No se supo más de ella. Algunas cuentas nuevas aparecieron, pero eran eliminadas rápidamente. El sistema judicial había hecho lo suyo. No perfecto, no total, pero suficiente como para marcar un precedente. Ella ya no podía operar impunemente como antes. Su nombre ya no era sinónimo de encanto, sino de advertencia. Y eso, para alguien como ella, era la peor condena. Julián nunca volvió a escribir. Su carta fue la última señal. A veces me preguntaban si lo perdoné. Y la verdad es que no. Porque perdonar no es ignorar. No es barrer bajo la alfombra. Es mirar el daño de frente y decir, esto fue real, me dolió, y aún así, elijo soltarlo. Y eso hice. Solté. Pero no olvidé. Porque olvidar sería invalidar todo el proceso que me trajo hasta acá. Hoy ya no me duele su ausencia. Me duele la persona en la que decidió convertirse. Pero eso ya no me pertenece. Él también es libre. Libre de mis expectativas. Y yo, libre de su falta de lealtad. Una noche, mientras miraba una entrevista en vivo con otra sobreviviente, me di cuenta de algo muy simple. Algo tan obvio que dolía no haberlo entendido antes. Lo que me arrebataron no fue solo un espacio físico. Me robaron el derecho a sentirme segura en mi propio hogar. Y eso, en una mujer, es sagrado. Porque nos enseñan a compartir, a ceder, a tolerar. Pero no nos enseñan a decir, este es mi límite. Y lo vas a respetar. Por eso quise convertir esa casa, mi casa, en símbolo. Empecé a abrirla, poco a poco, a mujeres que necesitaban un refugio emocional. No literal. Un espacio de escucha, de reconstrucción, de reconexión. Una vez al mes, organizábamos pequeños encuentros. Charlas íntimas. Retiros breves. Círculos de palabra. Mi hogar, una vez invadido por el abuso disfrazado de familia, ahora era nido de sanación. Recuerdo especialmente a una mujer mayor que vino al primer encuentro. No hablaba mucho. Escuchaba, asentía. Al final del día se acercó, me tomó la mano y dijo, hoy entendí que nunca fui loca. Solo estuve sola. Y ahí lo supe, lo había logrado. No justicia perfecta. No venganza. Algo mejor. Había devuelto la dignidad a quienes pensaban que la habían perdido. Esa noche encendí una vela y escribí una última carta. No la envié. Era para mí. Decía, gracias por no rendirte. Por aguantar cuando temblabas. Por no permitir que el dolor definiera tu historia. Por hablar cuando nadie más lo hacía. Hoy no sos víctima. Hoy sos tu propia casa. Cuando todo empezó, solo quería recuperar mi departamento. Mi espacio. Mi cama. Mi taza de café donde nadie más dejara marcas. Pero lo que terminé recuperando fue mucho más que eso. Recuperé mi voz. Mi lugar en el mundo. Mi dignidad. Al principio no lo veía. Me parecía exagerado decir que algo tan cotidiano como prestarle el departamento a mi hermano terminaría llevándome a juicio, al estrés, al insomnio, a la ansiedad. Pero la verdad es que el abuso no siempre llega gritando. A veces llega en silencio, con sonrisas educadas, con promesas pequeñas que se van incumpliendo una a una. A veces llega con alguien que te llama hermana y te clava un cuchillo por la espalda cuando menos lo esperas. No me di cuenta en qué momento empecé a caminar con la cabeza baja por mi propia casa. No sé en qué momento dejé de pedir las cosas que eran mías por miedo a incomodar. Ni cuando me convertí en una visitante, una intrusa, en el mismo lugar donde dormía, donde trabajaba, donde reía antes de que todo se distorsionara. Pero sí recuerdo el momento en que decidí que ya era suficiente. Esa hoja. Esa maldita hoja de reglas para visitantes. Ahí fue cuando desperté. Y ahora, años después, aún la tengo. La hoja está en una carpeta,
dentro de un cajón que abro de vez en cuando para recordarme que fui capaz de recuperar mi historia. Que cuando me quisieron callar, elegí hablar más fuerte. Que cuando me dijeron que ya no era mi espacio, elegí reconquistarlo. En esa hoja está la frase que más me dolió leer: este ya no es tu espacio. Y sin embargo, es la frase que más me empujó a luchar. Porque nada hiere tanto como sentirte expulsada de lo que con tanto amor construiste. Pero también nada empodera tanto como decidir que nadie más va a ponerle nombre a lo que es tuyo. Pilar, que me acompañó desde el principio, un día me miró mientras compartíamos un vino en el balcón y me dijo: ¿te das cuenta de que tu historia no es solo tuya? Y ahí entendí lo más importante de todo. Cuando contás tu verdad, dejas de cargarla sola. Se vuelve espejo para otros. Refugio. Advertencia. Luz. Cada palabra que compartí, cada testimonio que reunimos con las demás chicas, cada espacio que abrimos para mujeres que estaban atrapadas en dinámicas similares, todo eso fue un acto de justicia mucho más profundo que el de un juez. Porque no solo se trata de ganar un caso. Se trata de recuperar la confianza en una misma. En tus límites. En tu intuición. En tu derecho a decir no y no tener que justificarlo. Nunca volví a ver a Julián. Supe por amigos en común que se mudó a otra ciudad, que está trabajando y que, al parecer, no volvió a estar con Melina. No tengo rencor. Pero tampoco tengo nostalgia. Es difícil asumir que alguien que amas puede traicionarte. Pero más difícil aún es entender que no necesitas quedarte en esa herida para siempre. Julián eligió no estar. Y yo elegí no arrastrarlo conmigo. No sé si algún día volveremos a cruzarnos. No sé si nos miraremos con ternura o con dolor. Pero sí sé que, si vuelve a tocar la puerta, ya no encontrará a la hermana que le abría todo sin condiciones. Va a encontrar a una mujer que aprendió a cerrar puertas cuando es necesario. Y eso no es dureza. Es autocuidado. En cuanto a Melina, o Clara, su historia se cuenta sola. Hoy es un nombre que aparece en una lista de antecedentes. Una mujer que dejó de moverse impune por la vida porque un grupo de víctimas decidió dejar de callar. Tal vez vuelva a intentarlo en otra ciudad, con otro nombre, con otra víctima. Pero ya no será tan fácil. Porque ahora hay rastros. Hay pruebas. Y, sobre todo, hay mujeres que ya no están dispuestas a tragarse la culpa que no les corresponde. Con el tiempo, la comunidad que creamos se convirtió en algo más grande de lo que imaginamos. Organizamos talleres, escribimos un manual digital para identificar señales de abuso pasivo, desarrollamos recursos gratuitos para ayudar a otras mujeres a salir de situaciones que las hacen sentir extrañas en su propia vida. Mi historia fue el disparador, pero lo que la sostuvo fue la fuerza de muchas. Hoy, si me preguntas si valió la pena pasar por todo lo que pasé, te diría que sí. No porque haya sido justo, ni porque lo mereciera, sino porque logré convertir una experiencia tóxica en algo útil. En algo con sentido. A veces, me siento en el sillón con una taza de té, miro alrededor y dejo que el silencio hable. Ese silencio ya no es vacío. Es paz. Es recuperación. Es el eco suave de una casa que vuelve a latir con su propio ritmo. Con mis pasos. Con mi música. Con mi olor. Con mis risas. Ya no hay sombras. Ya no hay huellas ajenas. Este espacio, cada centímetro, volvió a ser mío. No solo porque tenga mi nombre en el contrato, sino porque ahora sé defenderlo. Ahora sé lo que vale. Ahora sé cuánto valgo yo. Y si hay algo que me gustaría dejarle a quien escuche esta historia, es esto: no tengas miedo de recuperar lo que es tuyo. No tengas miedo de decir basta, aunque tiembles. No creas que poner límites te vuelve mala persona. Al contrario, te devuelve la voz, el cuerpo, la vida. Y si alguna vez alguien intenta convencerte de que estás exagerando, recordá esto: los que más insisten en que exagerás son los que más se benefician de tu silencio. Así que no calles. No bajes la cabeza. No aceptes reglas impuestas en tu propia casa. Porque aunque duela, aunque pierdas gente en el camino, tu paz vale más. Tu hogar vale más. Y sobre todo, vos valés más.